Antes de empezar, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por la vida de mis hermanos y mis hermanas que hoy están aquí, Señor. Gracias también por las personas que han venido invitadas, Señor Dios, y que han respondido a este llamado. Te pido, Espíritu Santo, que tú toques sus corazones, abra sus oídos espirituales y haga que toda venda espiritual también caiga, Señor Dios, para que ellos puedan tener una relación genuina contigo, Señor. Los bendigo y bendigo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Muy bien, vamos a continuar con la enseñanza. Nos quedamos pues la semana pasada, lo dejé con el bichito. Algunos ahí me dijeron, pero pastor, ya voy a sacar mi lapicero. Bueno, se quedaron con el bichito de los 5 pasos que todo creyente tiene que vivir, ¿no? Ustedes saben que Jesús nos ama tanto que Él no te va a pedir que hagas algo que primeramente no ha hecho. Y Él también nunca te va a pedir que tú hagas algo que primeramente Él no te haya enseñado a hacer. Y esta enseñanza que estamos viendo acerca de que necesitamos ser obreros que estén dispuestos a entrar a los campos de Dios y cegar lo que Dios ya tiene de antemano preparado para esta casa, preparado para tu vida y la vida de tus generaciones. No lo podemos hacer de una manera improvisada, sin preparación, sin estar equipados. Tenemos que ser equipados y por eso que cada semana venimos a la casa de Dios a recibir esta enseñanza. Y lo que aprendimos fue que tenemos que hacerlo no a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. Y Jesús dice, si tú quieres ser un obrero aprobado, si tú quieres ser un obrero diligente, un siervo fiel, tienes que hacer lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús primero? Dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejando la gloria, dejando la adoración en el cielo para venir a la tierra y nacer como hombre y servir a la humanidad para reconciliar a los hombres con Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, en un momento muy especial, ¿ya?, de su vida, en el cual Él lo tenía todo, por amor a lo que el Padre amaba, que es la humanidad, que se estaba perdiendo, dice, estaba yéndose al infierno, porque estaban ellos inmersos en sus pecados y delitos. Jesús decide dejarlo todo, diga conmigo, dejarlo todo. Y venir a la tierra y nacer en un lugar muy, muy humilde. No nació en un hospital, no nació en una posta, sino que dice la palabra de Dios que ni siquiera nació en una casa. Nació en un pesebre, en un establo. La forma más humilde que el Dios de los cielos nos pudo regalar al nacer. Y entonces vino, dice, despojándose de todo para servirlo. Y entonces después Jesús, una vez que está aquí, conociendo el corazón del hombre y de la mujer, nos dice, no solamente es despojarse de las cosas pues materiales, ¿no?, o de la condición que uno puede tener, sino que hay que despojarnos, dice, de todo aquello que a Dios no le agrada. Y vimos también nosotros en el libro de Efesios que a Dios no le agrada, por ejemplo, pues la idolatría, la fornicación, el adulterio. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice que debemos de despojarnos de todas las cosas terrenales que a Dios no le agrada. Ya habíamos hablado acerca de los ídolos que muchas veces nosotros levantamos en nuestro corazón y que habíamos aprendido que la finalidad de un ídolo es desplazarle la gloria a Dios y quitarle tu adoración y quitarle tu servicio en la casa del Señor. Porque un ídolo, ¿qué te va a decir? ¿Sabes qué? Esto es más importante que venir a la casa de Dios. Puede ser tu hobby, puede ser tu trabajo, puede ser tus hijos, puede ser tu esposo, tu esposa. Todo aquello que ocupe, dice, el primer lugar en tu corazón y que desplace lo que Dios ha establecido en su palabra se convierte en un ídolo. Y su única finalidad de ese ídolo es robarle a Dios la adoración y sacarte del servicio de la casa de Dios. Y entonces por eso dice Jesús que hay que despojarnos de todo lo terrenal, o sea, de todos esos ídolos terrenales. Y no solamente eso, sino que también el libro de Efesios dice que debemos de despojarnos ahora de las cosas que están dentro de nosotros. Dice, porque el hombre viejo está viciado. Entonces la mujer vieja está, ¿qué? Viciada, ¿no? Entonces dice el Señor que debemos tomar nuevas vestiduras que Él nos ha entregado y ponernos esas vestiduras. No decir, mira, ¿sabes qué? Te regalo este terno. Ay, qué lindo está, lo voy a cuidar y lo pongo ahí colgado. Y no lo uso. No, las vestiduras que Jesús nos ha dado es para que tú te las pongas todos los días, no solamente los días domingos, sino que todos los días tienes que vestirte
de la manera como Dios dice en su palabra, con esas vestiduras limpias. Y que tienes que quitar de ti la mentira, el enojo, la gritería, la maledicencia, los malos modales, el maltrato, y comenzar a obrar como Dios obra. ¿Qué motivaba a que Jesús haga milagros? Habíamos aprendido también esto a la gente, que él tenía un corazón que era ¿qué? ¿Cómo era el corazón de Jesús? Compasivo, ¿no? Entonces todos tenemos que tener un corazón, dice, compasivo, y la compasión es diferente a la autocompasión. La autocompasión es la perversión de la compasión. ¿Por qué? Porque la autocompasión te hace mirar solamente, ay, mi problema, ay, mi necesidad, ay, mi angustia, es lo que yo quiero. Mientras que la compasión hace que tú quites la mirada de ti para que tú puedas servir a aquel que tenga una necesidad. Y hemos dicho no solamente, ay, sí, pobrecito, no. Servir significa ayudar en la medida de tus posibilidades, con tu tiempo, con tu tesoro, con tu talento. Entonces debemos también reproducir esas características en nuestro corazón. Y la semana pasada también vimos que para ser un cristiano aprobado, debemos de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Filipenses capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros, ¿ya?, este mismo sentir que hubo también en nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios sino como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, hay este mismo sentir. El Señor nos trajo aquí para depositar ese mismo sentir que hay en el corazón de Cristo en tu corazón, para poder cumplir nuestra asignación. Porque no solamente somos una iglesia que está acá los días domingos. Usted es una iglesia movible. No es la iglesia la estructura de cemento. Antes era un templo. Pero ahora dice la palabra que usted y yo somos templos vivientes. Un templo que está en movimiento porque usted tiene un radio de influencia. Su casa, sus amistades, sus amigos, el mercado, el autobús o el auto que usted utiliza. Usted es un templo que se mueve. Y así como está en movimiento, tiene que tener ese mismo sentir que tenía Jesús, de alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Dios, a través de la predicación de su palabra y este mensaje de amor y arrepentimiento. Muy bien, vamos a ver los 5 puntos claves que necesitamos en nuestra vida para caminar ahora como hijos de Dios. Primero, apunte por favor. Habíamos dicho de que teníamos que comenzar a reproducir el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a decir, tú no vas a poder hacer aquello que no has recibido. Tú tienes que haber recibido primero para poder reproducir el reino. A ver, quiero que usted me entienda. Antes de recibir a Jesús, nosotros teníamos el espíritu del mundo. Y por eso que pecábamos y no teníamos mayor remordimiento. Pero ahora que usted ha recibido de Jesús su espíritu, ese espíritu lo redarguye a usted para que usted haga la obra que Dios quiere. Sin ese espíritu no podemos hacer nada. Por eso es que la importancia que usted tiene que tener, que el primer paso para ser un cristiano verdadero aprobado en los campos del Señor, es que usted tiene que caminar en la gracia de Dios. Así que dígale a la persona que tiene al lado, tienes que caminar en la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Significa ser consciente de lo que Dios ha hecho por mí. Hermanos, aunque la gracia para mí no tuvo un costo, porque fue un regalo de parte de Dios, no significa que no tuvo un precio. La gracia tiene un precio impagable, porque ni toda la riqueza en el mundo la podría pagar. Fue tan necesario que lo que había en el reino de Dios, que es hermoso, que es puro, que es valioso, dice, lo más preciado del reino de los cielos tuvo que ser entregado para que tú y yo podamos ser beneficiarios de la gracia. O sea, no es cualquier cosa vivir bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, nos da a nosotros, o nos concede gratuitamente a nosotros, todo lo necesario para que este proceso ocurra a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no podía pagarlo, pero Cristo me dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar tu lugar.
Yo voy a abrir paso para que tú puedas ahora caminar en mi gracia. Lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. Lo imposible Dios lo hizo para que yo pueda caminar ahora en lo posible. Por eso que vivir en la gracia, hermanos, es posible. Es posible dejar de mentir. Es posible dejar de robar. Es posible dejar de engañar. Es posible dejar la violencia. Es posible que todo nuestro ser pueda ser transformados mediante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia. Porque Dios ya hizo todo lo imposible. Y lo posible es mi responsabilidad que esto ocurra y yo mismo lo haga aquí en la tierra. Porque no va a venir otro a amar lo que yo amo. No va a venir otro a cuidar lo que debería ser mi responsabilidad de cuidar. No va a venir otro a proteger lo que yo tengo que proteger. Dios me dio a mí la gracia, me dio el favor, me dio la bendición, me dio la dirección de su Espíritu Santo para hacer mi tarea. Por eso que todo lo que necesitamos ya se nos ha sido entregado para que usted y yo podamos vivir en esa gracia que viene de parte de Dios hacia nuestra vida. Entonces, Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Ahora, te hago una pregunta y quiero que tú también seas honesto. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. ¿Y cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Amén. Ok. Dice la palabra de Dios que a los que vivimos conforme a la gracia de Dios, también se nos ha sido otorgado ese mismo don que reposó sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Jesús se atrevió a decir en su palabra, y cosas mayores que esta, vosotros, hablando de los mismos vosotros, a cada uno de nosotros la podemos hacer. ¿Pero cuándo? Cuando tengamos fe. Porque al que cree, todo le es posible. El gran problema de los cristianos hoy en día es que no tenemos fe. Decimos creer en Dios, pero cuando llega el momento de la prueba, manifiesta verdaderamente que no tenemos la fe suficiente para confiar en que Dios está en perfecto control de todo. Y salta nuestra humanidad. Pero cuando uno vive consciente, Señor, no merezco el despertar hoy día. Señor, no merezco tener estos alimentos en la mesa. Señor, no merezco tener los fondos en el bolsillo. Yo sé que vivo por tu gracia. Es el favor no merecido tuyo. Y si lo tengo, Señor, tu palabra dice que lo tengo que disfrutar. Yo y aquellos están bajo mi cuidado, que es mi primera línea. Soy de bendición para ellos. Y luego ellos a su vez aprenderán a ser de bendición para los demás. Porque vivo bajo tu gracia. Y la gracia es el favor no merecido. Entonces dice que ese mismo don y esa misma medida que estaba en Cristo, la tenemos. ¿Por qué? Porque dice que nuestro Dios es muy generoso. Dile a la persona que tienes al lado, tu Dios, mi Dios, es muy generoso. Entonces yo tengo que reconocer que por mis propios méritos no soy capaz de alcanzar esa gracia de Dios. Que fue necesario que Cristo viniera y muriera por mí. Que fue necesario que Cristo tomara mi lugar en la cruz para poder alcanzar ese favor. Por eso que en el libro mismo de Efesios, capítulo 2, versos del 8 al 9, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ah, Señor, es que yo me merezco. Es que, Señor, mira qué tan bueno soy. Mira, ¿sabes qué? Nada de eso le sirve. Eso no puede pagar tu salvación. Solo la sangre de Jesucristo puede borrar todos tus pecados. Y esa obediencia, esa bondad tuya, lo único que va a hacer es que las bendiciones de Dios puedan fluir más sobre tu vida. Usted sabe que somos como un caño, ¿ya? Somos como una tubería que viene del cielo por la cual fluye la bendición de Dios. Pero ¿cuántos saben que las tuberías hay que darle mantenimiento? ¿Ya? Y ese mantenimiento es tu obediencia. Cuando llevamos una vida de obediencia a los planes de Dios, a la palabra de Dios, entonces ese canal está fluyendo, no se interrumpe. Pero cuando nos salimos del camino del Señor y comenzamos a vivir en desobediencia,
comenzamos a meter impurezas y esa cañería se comienza a tapar. ¿Por qué creen que hay veces de repente se le corta la bendición a muchos? Señor, ¿qué pasó? Pregúntate, ¿estás haciendo lo que Dios dice en su palabra? Si te arrepientes, te vuelves, te alineas, se limpia esa tubería y nuevamente la bendición comienza a fluir. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. Andar en su gracia es tener presente lo que Jesús hizo por nosotros. El segundo punto. El segundo andar que todo cristiano tiene que tener es el andar en la verdad. No podemos, dice que de una fuente de agua no puede salir ni salada ni dulce. O sale salado o sale dulce. Y entonces por eso la palabra de Dios nos dice que debemos andar en la verdad. Y Cristo fue muy enfático. Antes vosotros eras hijos del diablo. Su padre era el padre de la mentira. Mas ahora, en Cristo, su Padre es Dios y es Dios de la verdad. Y por lo tanto, si Dios es verdad y yo soy su hijo, ¿cómo tengo que caminar? En la verdad, pues, ¿no? Por lógica. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo notó que dentro de la iglesia de Efeso había gente que había recibido a Jesús de todo su corazón y eran convertidos, y había gente que había recibido su corazón, pero eran simplemente convencidos en su mente. Hay una enorme diferencia entre ser un convertido y un convencido. Un convertido es una persona que su vida se transforma por el poder de la palabra y da un cambio de 360 grados. Todo lo malo que hacía lo deja de hacer para hacer ahora lo que a Dios le agrada. Un convencido es una persona que viene a la iglesia, se goza en el momento, pero se va a su casa y sigue haciendo lo mismo. Un convencido no es salvo. Por más que diga que yo hice la oración. Porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, nosotros tenemos que entender que por eso Pablo nos dice a nosotros que esto pues digo, y ahora dice, requiero. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que si tú quieres ser un hijo mío, un hijo de verdad, un cristiano verdadero, requiero que hagas esto. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que andan buscando lo que el mundo busca. Hermanos, prosperar es bueno, pero no se puede convertir en el punto en el cual sea la razón por la cual vives. Nosotros buscamos a Dios y la palabra dice que si ponemos a Dios y su perfecta justicia primero, ¿qué va a ocurrir en nuestra vida? Todo lo demás, ¿qué va a ser? Añadido. Pero si tú buscas al mundo primero, entonces te vas a hacer amigo del mundo y no se puede amar a dos señores, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro. Entonces por eso que Pablo nos dice a nosotros y requiere que ya no andemos como los otros gentiles, sino que ahora caminemos en lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué significa caminar en la verdad, hermanos? Verdad se puede traducir en realidad. Tú puedes tener el conocimiento intelectual, pero no tienes la sabiduría de la aplicación. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no porque tenga conocimiento es sabio. Hay mucha gente que no tiene mucho conocimiento, ni preparación, ni universidad, ni instituto, pero es más sabio que muchas personas. Porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Y entonces, si tú sabes que dice, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa es? Es pecado. ¿Por qué? Porque conociendo lo que tienes que hacer no lo estás haciendo. Pero aquel que sabe lo que tiene que hacer y se esfuerza y lo pone en práctica, dice que Dios lo llama un hombre sabio, ¿no? Y ustedes conocerán pues la parábola donde dice, ¿a quién lo compararé? ¿No? Como un hombre que edificó su casa sobre la roca. En cambio, el hombre que es necio edifica su casa sobre la arena, dice, ¿no? Y vienen pruebas, y vienen lluvias, y vienen vientos, y arremeten contra la casa, pero dice que la diferencia está que el hombre prudente, el hombre sabio, su casa va a permanecer. El tercer punto
es andar en amor. Efesios 1:2 dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor, hermanos, es tener una vida de sacrificios. El que ama tiene que estar dispuesto a hacer sacrificios. Vuelvo a repetir, la prueba de la enseñanza lo entregó nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Juan 4, del 16 al 20, dice: Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En este mundo, el amor dice, en este mundo, perfecciona el amor en nosotros, o sea, Dios lo perfecciona en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio final. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ¿ya? Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, hermano, la palabra de Dios nos dice que la forma en que usted y yo podemos demostrar que amamos a Dios es amando a la persona que tenemos al lado. Aquí en la comunidad como iglesia, todos nos amamos. Y el que ama busca siempre el beneficio de la persona amada. Por eso queremos que usted esté bien. Lo mismo ocurre dentro del hogar. Como esposo, mi responsabilidad es amar a mi esposa. Y la responsabilidad de mi esposa es amarme a mí. Y como padres, amar a nuestros hijos. Como cristianos es amar a Dios y amar a la iglesia, que somos todos nosotros. Porque el que permanece en amor, dice, permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo te das cuenta de que tú estás caminando en Dios? Cuando tú tienes amor para aquellos que tienen una necesidad mayor que tuya. Y yo sé que tú conoces muchas personas que tienen problemas, que están pasando necesidades, que están pasando aflicciones. ¿Amas a Dios? Ve y ayúdanos. Y si no puedes, busca ayuda, porque aquí en la iglesia somos muchos que podemos ayudar. Y de esa manera tú te vas a dar cuenta que permaneces en el amor del Señor. Voy a correr. El cuarto punto: andar como hijos de luz. La palabra de Dios nos dice en Efesios 1 al 2: sed pues imitadores, ¿no?, de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué significa? Significa vivir una vida transformada por la fe en Cristo Jesús. ¿Esto qué implica? Implica reproducir las características de la bondad de Jesús, la justicia de Jesús, la verdad de Jesús. Implica un proceso que es continuo, de que usted y yo podamos examinar nuestra vida a diario. ¿Sabe por qué digo a diario? Porque dice la Escritura que todos los días pecamos. Y si todos los días pecamos, necesitamos arrepentirnos, ¿qué? ¿Solamente los domingos? No, todos los días. Pero para hacerlo yo tengo que ser consciente, por eso me examino a mí mismo. Eso es caminar en la verdad. Jesús decía algo y vivía en lo que decía. Pero ¿cuántos de nosotros hablamos bonito y cuando nos toca vivir no vivimos de la misma manera? ¿Sí o no? Entonces nos examinamos y nos arrepentimos, y como tenemos un Dios que es grande en misericordia, lento para la ira y pronto, dice, en misericordia, entonces nos da la oportunidad de poder ser nuevamente acercados a Él. Entonces dice que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz, ¿no? Y yo les expliqué la semana pasada, así como la luna no puede brillar por sí solo, sino que refleja la luz del sol, yo soy luz porque Cristo es mi luz. Y como yo camino en luz, la luz atrae a aquellos que están en oscuridad. Entonces, de la misma manera, el Señor nos atrae y va a traer la vida de muchas personas a través de que tú decidas brillar en la luz de Cristo. Por eso la Escritura dice: levántate tú que duermes, ¿no? Y deja que Cristo te alumbre, para que tú seas esos faros que caminan en medio de esa oscuridad y puedas atraer a otros. También andar en luz significa vivir agradecidos con Dios y adorándole a Dios. Andar en luz significa decirle a las personas de las bondades que Dios ha hecho en tu vida y ser agradecido con el Señor.
¿Cómo soy agradecido con el Señor? No solamente dando testimonio, sino cada vez que vengo aquí le digo, Señor, te entrego mi máxima adoración por todas las bondades que tú has hecho. Señor, reconozco que pequé, no lo merecía, pero aún así tu misericordia me bendijo. Me guardó en salud. No faltó alimento en mi casa. No faltó la luz, no faltó el agua. Mis hijos están bien. Hay para que ellos vayan a estudiar. No les falta. Señor, ¿cómo no voy a ser agradecido contigo? Si yo sé que alrededor mío hay mucha gente que muere, mucha gente que no tiene que comer, mucha gente que no puede pagar los estudios a sus hijos, pero yo sí puedo. Y eso es por tu amor, por tu gracia y tu misericordia sobre mi vida. Entonces vengo a tu casa a alabarte y a adorarte. Y el último punto, para que tú sepas que tú eres un verdadero hijo o hija de Dios, es que tú debes andar en el Espíritu. ¿Qué significa? Significa que tú vas a comenzar a vivir, a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Que tú vas a aprender a desarrollar tus oídos espirituales para seguir las indicaciones que el Espíritu te va a decir a ti. Y puedas manifestar el fruto del Espíritu, que hemos dicho que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y fe. Entonces, para que tú vivas en eso, implica que tú desarrolles una mayor intimidad con Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos venido a tener intimidad con Dios. Porque Dios quiere intimidar contigo. Y en esa misma intimidad vamos a permanecer en la fe que el Señor nos ha entregado. Así que póngase de pie. Escuchen lo que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 3. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de todos ellos es el amor. Y Dios es amor. Vamos, cierra sus ojos, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que ese amor, ese perfecto amor tuyo, Señor Dios, descienda sobre el corazón de cada uno de mis hermanas y mis hermanos en esta hora. Señor, yo sé que producto del amor nacerá la fe, producto de la fe nace la esperanza, Señor, y eso nos hace que te amemos a ti como tú nos amas. Por eso, Padre, te pido que pongas en nosotros un corazón como el tuyo. Perdona todo pecado, toda ofensa, Señor Dios, y darles un nuevo comienzo en esta hora. Padre, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén.